adolescentes de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Les solicitamos a todos ustedes que a lo largo de esta presentación sean tan amables de anotar en el chat cualquier duda, cualquier inquietud, y al final de la conferencia esperamos que nuestro ponente invitado esta tarde pues pueda dar respuesta a todas ellas. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, licenciada Camelia. Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos los directores, a los supervisores, a las mamás, padres, cuidadores de niñas, niños y adolescentes que se suman a esta actividad del día de hoy. Muchísimas gracias por acudir a este llamado. Y pues bueno, a nombre del alcalde, del doctor Juan Martínez Flores, de la síndica, la licenciada Vania López González, quien siempre pues bueno están respaldando las actividades en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes, pues hoy damos la más bienvenida, ¿verdad?, a todos nuestros integrantes que se suman a esta actividad, a estas conferencias que buscamos estar cerca de ustedes. Quiero platicarles muy brevemente lo que estamos realizando nosotros desde CIPINA. Y bueno, CIPINA, como la ley 573 lo marca, nosotros estamos llevando acciones en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes. Y para ello nosotros podemos eh, estar trabajando a la par con asociaciones como lo es hoy, a la cual, bueno, representa la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán cerca de ti. Muchísimas gracias por sumarse al CIPINA Córdoba y por hacer que los derechos de las niñas, niños y adolescentes pues se hagan valer, ¿verdad? Es nuestro deber garantizar los derechos de toda la niñez y pues qué mejor que empecemos, ¿verdad? Desde ya. Entonces, pues bienvenidos a todos y pues bien, ahora sí que espero de verdad que nos vayamos sumando, que las dudas que tengamos, ahora sí que no duden en preguntar, que lo hagamos por favor, porque pues ahorita el doctor Irving, de verdad que le agradezco esta oportunidad que nos da para poder tenerlo por medio de esta charla que vamos a tener el día de hoy. Muchísimas gracias, es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, en nombre de la Asociación Civil, pues les damos también la bienvenida y esta conferencia que esta tarde se presenta en colaboración con el CIPINA de Córdoba Municipal, tiene que ver con el derecho a la familia de las niñas, los niños y los adolescentes. Y para nosotros es un privilegio tener esta tarde con nosotros. Le agradecemos enormemente al doctor Irving Soshiwa Sánchez. Me voy a permitir leer un poquito acerca de su formación académica. El doctor Irving es licenciado en educación primaria por la Universidad Pedagógica Veracruzana. Tiene una especialidad en investigación-acción por la Universidad Veracruzana. Es maestro en políticas educativas por la Universidad de las Naciones. Es doctor en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Tiene otro doctorado en Educación por el CEBIT y un postdoctorado en Ciencias Pedagógicas por el CEBIT. Actualmente, él es supervisor escolar de la zona 303 de Coacoaxintla. Le damos la más cordial de las bienvenidas, doctor Irving. Y bueno, del mismo modo, a todos ustedes los invitamos a que esta plática pues sea de beneficio y de provecho para todos y que dejen sus anotaciones en el chat. Vamos a tratar de darle lectura al final. Muchísimas gracias. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco de manera muy especial a la licenciada Camelia Hernández de CIPINA de Córdoba, así como a la maestra Mariana de la Asociación Gloria Cortés Guzmán cerca de ti, por esta posibilidad y oportunidad de poder compartir con todos ustedes esta tarde y desdibujar algunas líneas respecto a este tema tan importante y de relevancia social que tiene que ver con los niños y las niñas, nuestras infancias, y esto que tiene que ver con sus familias. Entonces, con el permiso de todos ustedes, voy a compartir pantalla para que juntos vayamos analizando y revisando algunas ideas. Bien, si ya la visualizan, creo que ya aparece sin problema. Bien, entonces vamos a reconocer a lo largo de esta
de esta tarde, de esta charla, cómo socialmente la diversidad en la organización familiar se ha ido transformando. Vamos a revisar un poco de los estilos de crianza, este marco normativo y bueno, un ejercicio fundamental para todos los que estamos aquí presentes e interesados en el tema que tiene que ver con la corresponsabilidad. Entonces, estas serán las ideas y las líneas que nos van a acompañar en nuestra charla, en nuestro análisis de esta tarde. Quisiera iniciar solicitándole a todos que observemos la imagen que aparece en su pantalla, qué observamos, qué identificamos, qué reconocemos. Vamos a dar en este ejercicio, si bien no interactivo, sí me gustaría que vayamos participando. ¿Y qué podemos observar? Pues una nueva estructura y composición de las familias en México. Eso es un elemento fundamental. Ahora podemos encontrar familias monoparentales, extensas, nucleares, como a lo largo de los estudios, la sociología le ha denominado a esa estructura y composición, que es un elemento fundamental de la sociedad. Sin embargo, lejos de su estructura y composición, ¿qué tenemos que reconocer? Que la familia debe ser proveedora de elementos fundamentales para el desarrollo de las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Entonces, creo que este ejercicio nos permite reconocer cómo, independientemente de esta estructura familiar, la idea nodal de esta microesfera de la sociedad tiene que ver con elementos fundamentales para el desarrollo individual y colectivo. Ok, entonces vamos a reconocer que seguramente ser mamá o ser papá, pues son dos circunstancias. Una es la biológica y otra es la legal. Hoy sabemos que existen mecanismos y biológicamente, pues podemos ser mamá o papá y ahora también existe este mecanismo, además de biológico, el legal, que nos da este derecho de poder tener hijos e hijas, tutorados, pupilos, etcétera. Pero ¿qué no podemos perder de vista? Que la familia tiene una responsabilidad social de formar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y aquí estriba este elemento fundamental, fíjense, de esta responsabilidad social. ¿Qué implica esa responsabilidad social? Acompañar. Vamos a identificar que acompañar entonces es caminar junto a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, porque de repente hemos observado que este acompañamiento en la etapa escolar se da muy cercano como en el jardín de niños, ¿no? La mamá está muy al pendiente y la abuelita y el abuelita, pero parece que el chico entra a la primaria y hay como un vínculo que se torna en una relación totalmente diferente, incluso ya en la secundaria y ya cuando son jóvenes hasta nuestros chicos quizá en algunos lugares pues viajan solos a la escuela y perdemos de vista que siguen siendo menores de edad, ¿sí? Que siguen siendo sujetos o personas sujetos de derecho y seres humanos que requieren cuidado, acompañamiento, protección y otras situaciones que son muy importantes de reconocer. Entonces, aquí vamos identificando este proceso de la importancia del trabajo con nuestras familias. Por otra parte, ¿qué no podemos perder de vista? Que el ser humano aprende de las relaciones desde pequeño. ¿Sí? Esta etapa de la primera infancia es fundamental en el desarrollo humano, ¿sí? En el desarrollo social de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Por qué? Porque la familia es la primera transmisora y no a través de discursos, porque seguramente generacionalmente muchos de los que estamos acompañándonos en esta transmisión, pues nuestra abuelita, nuestra mamá nos sentaba en la sala y nos contaba estas historias. Mira que cuando yo fui niña, yo iba descalza a la escuela y mi mochila era una bolsa y tu abuelita no tenía dinero. Y bueno, era como un ejercicio discursivo. Sin embargo, ahora muchas teorías psicológicas nos han enseñado y han puesto de manifiesto en reconocer que la mejor forma de generar este acompañamiento a nuestras niñas y a nuestros niños es a través del modelaje. ¿Qué quiere decir esto? A través de lo que el niño observa, escucha y percibe en su entorno familiar. Entonces es ahí donde vamos a ir transmitiendo o transfiriendo estas actitudes y valores, estas formas de pensar, estos hábitos, la interacción y el desarrollo de la personalidad. Entonces, revisemos cómo este ejercicio del desarrollo familiar es fundamental. ¿Por qué? Porque entonces el niño observa que en casa tomamos acuerdos, entonces él aprende a relacionarse en la escuela o en otros escenarios a partir de la toma de acuerdos. Pero si en casa todos queremos hablar al mismo tiempo, interrumpirnos y vamos alzando cada vez más la voz para hacernos escuchar, pues nuestro niño, nuestra niña en otros escenarios justamente hará este ejercicio.
buscará hacerse escuchar, pero seguramente a través del grito, a través de algunas acciones propositivas, y entonces es como vamos identificando que la familia juega un papel fundamental en este desarrollo de nuestras niñas y de nuestros niños. Las formas de pensar, es aquí que vamos generando estas creencias que pueden ser religiosas, que pueden ser de relaciones, incluso hay que ser siempre tan cuidadoso en lo que charlamos delante de nuestras niñas, delante de nuestros niños, de nuestros adolescentes, porque ellos, insisto, van a aprender y a desarrollarse a partir de este ejercicio de transferencia. Entonces, de repente, si hacemos comentarios despectivos hacia otra persona, excluyentes, discriminatorios, pues el niño va a aprender justamente que esa es la forma de dirigirse o de expresarse, como en casa de repente puede estar bien visto, entonces en consecuencia en cualquier otro escenario el niño, además de no tener esta capacidad en su primera infancia de discernir entre quizá lo que es correcto o incorrecto, o bueno o malo, pues él lo hace de un modo natural. Entonces de ahí que es muy importante este aspecto de cuidar, de acompañar de manera asertiva. Y ahora vamos a ver justamente que existen estilos de crianza, ¿no? Hay muchos autores, hay muchos pensadores al respecto. A mí me gustó recuperar estos 4 estilos que podemos tener, y me gustaría que todos los que somos papás o estamos cerca de niños, de niñas, de adolescentes, podamos hacer un ejercicio de ubicarnos, ¿no? Como un check de quizá un test, este es el que me acomoda. Vamos a empezar por el estilo autoritario. El estilo autoritario, y aquí yo recupero esta frase que dice, lo haces porque lo digo yo y punto, ¿no? Entonces aquí identificamos cómo este estilo, pues es unidireccional. Está centrado en el adultocentrismo, donde por el hecho de ser adulto, entonces tengo toda la capacidad y el poder de incidir, de coartar, de accionar, de dirigir al menor de edad, en este caso al niño y la niña. Entonces, aquí damos órdenes sin libertad, no hay opciones, ¿no? Nunca hay una opción, nunca hay una participación por parte del niño. Ocupamos la frase también coloquial de, cuando estén hablando los adultos, tú no interrumpas. Cuando esta es una conversación de grandes. Entonces, este estilo que va a ir generando en las niñas y en los niños, pues inseguridad, va a ir generando también que ante la necesidad de esta violencia que vive en casa, y que la recibe de un adulto, de una persona que le implica un rango jerárquico de fuerza superior, entonces él en la escuela va a buscar la manera de canalizar todos estos sentimientos, estas emociones, y quizá de un modo no tan asertivo. Y entonces pudieran ser niños que golpean, que constantemente generan situaciones disruptivas en la escuela por esta circunstancia que viven en casa. Tenemos otro estilo de crianza, que es el permisivo, donde somos el papá consentidor, ¿no? El papá buena onda, que ahora incluso se estila usar la frase de no me veas como tu padre, veme como tu amigo, cuando quizá nuestro rol sustantivo es ser padres, ¿sí? Padres que generan confianza, que dan amor, pero no soy su amigo. Soy su papá, soy su mamá, o soy quien lo representa legalmente si es así la circunstancia. Entonces el papá permisivo pues genera esta situación de puedes hacer lo que quieras, ¿no? Aquí hay la libertad, nos podemos insultar y gritar, porque aquí no pasa nada, somos cuates, ¿no? Y entonces hay una libertad sin orden, no hay opciones, las opciones son ilimitadas, estos niños siempre tienen opciones y opciones, ¿no? Quizá mamá o la persona a su cuidado le prepara desayuno unos huevitos, sin embargo el niño dice, no, a mí esto no me gusta, yo quiero esto, y entonces de inmediato buscamos el mecanismo para que siempre tenga una opción. Y entonces estos niños permisivos, pues justamente siempre van formándose bajo la perspectiva de que siempre hay opciones, ¿no? Que siempre va a haber muchas opciones. Entonces ahí tendríamos que revisar que nuestra práctica de crianza hacia dónde se encamina. Tenemos el papá negligente, que a diferencia del autoritario, el permisivo, que de algún modo está presente, no es un padre o madre. Relax, y entonces le permito todo a mi hijo, ¿no? Como ando muy contento, entonces, sí, tú sal a patinar, sí, ten dinero, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, aquí tendríamos que revisar cómo el estilo asertivo genera niños y niñas con estructuras, que tienen límites,
¿sí? Donde hay actividades y acciones que no son negociables, que las tienen que realizar, porque lejos de tener un beneficio para mamá o papá, pues permiten justamente este desarrollo social, armónico y relacional de las niñas, los niños, los adolescentes e incluso los jóvenes. Porque de repente, en este sentido, las tareas de nuestros hijos tienen que ir aumentando a partir de la edad y sus responsabilidades, ¿no? De repente hay chicos que ya tienen 20 y tantos años y la mamá le sigue haciendo el desayuno, ¿no? Y sigue yendo a la escuela a decir que no hizo la tarea. Entonces, aquí tendríamos que revisar cómo nuestros estilos nos van permitiendo formar este ejercicio que veíamos en la lámina anterior, ¿no? Las actitudes y valores, las formas de pensar. Entonces puedo pensar en alguno de estos estilos que mamá o papá siempre van a resolver mis irresponsabilidades y entonces me regreso al autoritario, al permisivo, al negligente o al democrático. Muy bien. Ahora, entrando un poco más en materia, vamos a revisar dos elementos fundamentales, que nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos justamente rige y regula estos procesos normativos que permiten y que están pensados en que exista una sociedad así, que se desarrolle en un marco legal, en un estado de derecho, y que implica que tengamos que ejercer nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Entonces, partir de que en este artículo tercero, y seguramente mucha de la audiencia que nos acompaña esta tarde, pues sabemos que toda persona tiene derecho a la educación, toda persona, todas las personas. Y pensemos, ya refería la licenciada de Cipina en su discurso introductorio en esta ley 573 de las niñas, de los derechos de las niñas, niñas, adolescentes y jóvenes, que bien se visibiliza, porque ahora decimos, no, es que ahora los niños tienen demasiados derechos, pero justamente porque fueron sujetos violentados durante mucho tiempo, es que ahora es necesario hacer visible a través de normativas, a través de leyes, este ejercicio de que nuestras niñas y nuestros niños pues son sujetos de derecho, no son objetos, sino son un sujeto y transitamos de esta visión adultocentrista a esta visión centrada en el derecho de niñas y niños, a este ejercicio de la tutoría, a una visión donde el niño y la niña pues tiene estos derechos. Y uno de ellos pues es este derecho a la educación. Y bueno, en el 2015 en nuestro país vivió muchas reformas, entre ellas una al artículo tercero que alude al hecho de la excelencia. Transitamos de una educación de calidad ahora a una educación de excelencia. Y fíjense cómo este concepto normativo denota este hecho de no identificar al sujeto de derecho como un objeto, porque hablar de calidad, hablábamos de objetos de calidad con ciertas características y estandarizados. Ahora, al pensar en una educación de excelencia, nos lleva a pensar en un enfoque humanista, centrado en este sentido de que el niño en la escuela logre este desarrollo armónico, integral, que ya se hablaba en otras políticas educativas y que ahora la Constitución en su artículo tercero la denota como excelencia. Entonces, recupera este valor y este sentido de la dignidad humana de nuestras niñas y nuestros niños. Y por consecuencia, en el mismo documento normativo, pero en el artículo cuarto, habla de este derecho a la familia. Y entonces aquí tendríamos que identificar que nuestros niños en este sentido pues tienen este derecho a ser protegidos a partir de qué, pues de esta situación familiar y ya lo veníamos desdibujando. En este sentido tenemos que reconocer que tenemos que acompañar y entonces además del derecho a la familia tienen que tener el derecho a un nombre y a una identidad. Quizá hoy nos acompañan en la audiencia maestros que han laborado en zonas rurales y recordaremos que a veces había niños que no eran registrados no tenían su acta de nacimiento. Y de ahí estábamos ya violentando este derecho a su identidad, a recibir cuidados y atenciones especiales de nuestros padres. Fíjense qué importante es y a convivir con ellos. Por eso de repente cuando se dan estas cuestiones de guardia y custodia, de patria potestad y estos conflictos en los que de repente colocamos a los niños, perdemos de vista que el más afectado en estas situaciones es el niño y la niña, porque debe de convivir con ambos padres para evitar este concepto de la alineación parental y que se goce de este derecho que le permite a él desarrollarse socialmente.
debe recibir orientación y buen trato por parte de los alumnos con los que convive, ¿sí? Puede ser adoptado por una familia que lo quiera y que lo proteja, debe recibir amor y comprensión y presenciar buenos ejemplos por parte de los adultos y sobre todo ser respetados. Y entonces pensemos en este vocablo del respeto, ¿no? ¿Qué es el respetare? ¿Qué es la respuesta? Entonces, generalmente un niño, una niña, lo que ofrece a un adulto es afecto, es confianza, es amor, es alegría, con sus bromas, con sus ocurrencias. Y entonces, si hablamos de respeto y pensando en el vocablo que es respetare, que es la respuesta, ¿qué esperaría un niño como respuesta ante estas acciones? Lo mismo, ¿no? Esta cuestión empática, esta cuestión de amor, de cuidado, y bueno, entonces ahí vamos reconociendo cómo nuestra Constitución garantiza este ejercicio de derecho a la familia y a la educación como derechos humanos que no solamente se privilegian en México, que tiene esta connotación internacional. Y bien, además en el artículo 31 del mismo documento, fíjense, y a mí me llama mucho la atención esta situación para que lo revisemos juntos y tengamos estos referentes, porque de repente para los profesionales de la educación o gente de asociaciones civiles o organismos coadyuvantes en el desarrollo de las familias, perdemos de vista, ¿no? ¿Cuál es una obligación de los mexicanos? Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas. Ahí está nuevamente haciendo suyo la Constitución, además del derecho del Estado de ofrecerla ahora a quienes son responsables de hijos, hijas o pupilos de que asistan a la escuela para recibir la educación obligatoria. Y reconocemos cómo en nuestro país, a partir de este ejercicio de transición histórica, democrática y política, pues ya la educación básica obligatoria corresponde hasta la educación media superior. Es decir, el Estado está obligado, cuando sabíamos que quizá históricamente, y hay datos donde muchas niñas solo terminaban la primaria y de inmediato empezaban a vivir una relación de concubinato. Entonces, fíjense cómo, de qué manera los padres de familia permitían en este sentido o violentaban este derecho al permitir esa situación en las niñas y los niños. Y regresamos a la primera lámina, cómo la familia, quizá por esta estructura social, era algo que se naturalizó, que se normalizó, y entonces la ley de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el estado de Veracruz, la ley 573, visibiliza este hecho de la educación de las niñas y de los niños. Y entonces también tenemos que identificar qué es importante para quienes ejercen la custodia, la tutela y la patria potestad de participar en el proceso educativo. Y aquí lo resalto con otro color porque no solo implica hacer a la escuela el depósito de mi hijo de 8 a 12, 30 horas o de 9 a 12 en el jardín o de 7 de la mañana en los horarios que asisten a la escuela, no solamente de que asistan, de que los inscriba o de que compre sus materiales mínimos indispensables, sino también de participar en su proceso educativo. Y entonces participar en el proceso educativo implica revisar su progreso y su desempeño. ¿Y cómo identifico que estoy revisando el progreso y el desempeño de mi hijo, de mi hija o de mi pupilo? Pues estando al pendiente y en comunicación con la escuela, con sus docentes, ¿sí? Con sus profesores. Entonces ahí puedo participar y revisar su progreso. Porque de repente resulta que inscribo a mi hijo, me presento en la inscripción y me presento hasta el final del ciclo escolar a recibir su boleta de calificación. Y entonces veo que tiene puro 6 o que va a reprobar o que va a ser retenido de grado. Y entonces ya estoy muy molesto que cómo es posible que pudieron reprobar a mi hijo. Y viene este choque de la escuela contra los padres, ¿no? Cuando debíamos de buscar estos procesos de colaboración y de armonización. Entonces, ¿qué es importante aquí? Fíjense, la ley lo señala y lo precisa de manera muy concreta y muy correcta, que es velar por su bienestar y desarrollo. Y más adelante vamos a identificar qué implica el bienestar de un niño y de una niña, ¿sí? Entonces, aquí es fundamental ir reconociendo y que no perdamos de vista los que trabajamos con niños y niñas, que tenemos una relación de diferente índole,
que nos toca participar en ese proceso educativo. Quiero ser muy reiterativo en este sentido y que no implica solo llevarlo a la escuela, sino estar al pendiente de lo que sucede. Y más adelante la Ley General de Educación nos ayuda a desdibujar este artículo 31. Y aquí aparece, perdón por el abuso de texto, pero creo que se me hace muy importante cómo esta ley general recupera este ejercicio que ya analizábamos del artículo 31. Y entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué refiere en esta fracción primera? Hacer que sus hijos de 18 años reciban la educación preescolar, primaria, la secundaria, la media superior y en su caso la inicial. O sea, esa es una obligación del padre, que el niño mínimo curse, joven, el adolescente, hasta la educación media superior, ¿sí? Ya no solamente es la secundaria, como muchos creíamos, es la educación media superior y en su caso, la educación inicial. ¿Por qué? Porque hay muchos hallazgos pedagógicos, psicológicos, que dicen que un niño que es estimulado colectivamente desde su educación inicial, es decir, desde sus primeros años de vida, también tiene la posibilidad de contar con mayores herramientas, no solamente cognitivas, sino también sociales y relacionales. Entonces, eso es fundamental. Fíjense cómo el tramo ahora en nuestro sistema educativo y normado ahora por la Ley General de la Educación nos obliga a los padres de familia a estar al pendiente en este sentido. Además, en su fracción segunda, refiere y reitera lo que veíamos en el artículo 31 de la Constitución, que es participar en el proceso educativo de sus hijos menores de 18 años, y vuelve a repetir o hace suyo este fragmento del artículo 31, ya no quisiera redundar, pero no lo perdamos de vista. Esto es muy importante. Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos, hijas, pupilos, en las actividades que dicha institución realice. O sea, estamos obligados a asistir a las reuniones, ¿sí? Porque además representamos legalmente a ese menor de edad. Entonces, por tanto, tenemos que estar muy al pendiente de estas situaciones porque entonces es como vamos participando de ese progreso. En la fracción cuarta dice que también es una obligación informar a las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y actitud de los educandos para que se apliquen los estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas. Entonces, aquí, ¿qué reconocemos? Que yo noto cambios en mi hijo y quizá no sé qué está sucediendo. Puede ser que sea víctima de acoso escolar, es decir, que en su escuela esté siendo molestado, agraviado por otro niño, por otro par, otra niña. Puede ser que esté sufriendo maltrato infantil, es decir, por un adulto con el que está conviviendo o un acto de connotación sexual. Y entonces en el estado de Veracruz existe un instrumento normativo que es la Ley 303 contra el acoso escolar, que incluso señala y refiere aspectos que nosotros podemos observar en casa y en la escuela que denotan que nuestro niño, nuestra niña, está teniendo alguna situación y quizás es la forma de comunicar. Una puede ser que no controle esfínteres, es decir, que se hace pipí en las noches o en la escuela, ¿sí? Que se aísla, que agrede a otros niños. Y entonces aquí vamos identificando a partir de estos indicadores algunas características que como responsables en el desarrollo de un niño o de una niña nos permiten abonar y apoyar a poder canalizar. Si bien el papá o la mamá no es psicólogo, no es un especialista, ni el maestro, aunque quizá tenga los estudios en la escuela, no puede desempeñarse como tal. Entonces, es donde entra la función importantísima de la coadyuvancia de estas instituciones como el CIPINA o en otros municipios las Procuradurías de la Defensa de las niñas, niños, adolescentes, de la familia, la mujer, del indígena, etcétera. Entonces ahí vamos reconociendo cómo, fíjense, este vínculo de comunicarnos, de informarnos, de tanto de los padres hacia la escuela como de la escuela hacia los padres de familia. El mismo artículo, en su fracción quinta, dice que también estamos obligados a acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos, pupilos menores de 18 años, por la función que desempeño, y seguramente muchos directores, maestros que están con nosotros en esta transmisión, identificarán que a veces hay padres de familia que mandan incluso al hermano de la secundaria a la junta.
a otro menor de edad. Y entonces fíjense qué complejo, porque responsabilizamos a un menor de edad de otro menor de edad. Entonces, ahí ya estaríamos violentando ese derecho de nuestras hijas y de nuestros hijos al cuidado, al acompañamiento. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es acudir a esos llamados. Porque seguramente cuando nuestras maestras, nuestros maestros, nuestros directivos nos convocan a la escuela, es por una razón importante. Es justamente por la ocupación y preocupación por alguna situación que se está presentando con nuestros hijos o nuestras hijas. Y además tenemos que promover la participación de nuestros hijos o pupilos en prácticas de actividades físicas, de recreación, deportivas, de educación física dentro y fuera de los planteles educativos. Fíjense, no solo es el aspecto cognitivo, es decir, no solo me debe importar que saque 10 y que lleve las tareas y que no me mande a traer constantemente la directora, al contrario, además, debo promover estas prácticas de actividades físicas. Y ahora los ayuntamientos afortunadamente han avanzado mucho en tener programas culturales, físicos, gratuitos, que quizá el aporte es mínimo donde tenemos que comprar algún material o algo básico. Pero yo estoy seguro que casi todos los ayuntamientos hay una liga de fútbol, hay una canchita, hay espacios de esparcimiento que porque ahora ellos también están obligados por ley a generarlos para que ahí, si bien podamos participar de estas actividades físicas, de recreación, deportivas y que van a permitir este ejercicio. Y ahora quizá lo quise poner con letras más pequeñas, no con otra intención, sino para que seamos como conscientes en este ejercicio primero de reconocer los derechos, luego de identificar nuestros compromisos y juntos ir buscando como mecanismos en los que podamos ir trabajando juntos. En caso de incumplimiento, ¿qué nos corresponde a las personas de que por ley somos servidores, funcionarios y a las madres y a los padres? De que algún niño, que puede ser mi vecino que yo identifico que siempre se va solito a la escuela, que nunca lleva desayuno a la escuela, que va desaseado a la escuela, que siempre está encerrado toda la tarde, que no sale. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Podemos dar aviso a las instancias encargadas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes. No somos una instancia juzgadora nosotros, entonces a nosotros no nos corresponde, pero sí estamos obligados a dar aviso, a dar parte a la instancia procuradora. Es decir, como maestro, si yo identifico que mi alumno ya tiene 3 reuniones que mandé a traer a su mamá y no ha asistido, estoy obligado a turnar a partir de una constancia documental, que es un acta de hechos, que la voy a acompañar de los citatorios diversos que le he enviado, de los mensajes, de las llamadas que he hecho, registro el modo, el tiempo y la circunstancia, y entonces ya no me corresponde a mí como maestro ni como director. Por eso hay instancias procuradoras de la justicia o que velan por los derechos de niñas y niños y ya se encargarán ellos de hacer lo conducente. Pero sí me corresponde, como lo dice aquí el artículo 129, dar aviso a la instancia encargada. Yo escucho que todas las tardes junto a mi casa un niño grita, no me pegues, mamá, ya suéltame, ¿no? Y lo escucho constantemente, entonces estoy obligado también como ciudadano a velar por esos intereses, por ese derecho de una niña, de un niño, de un adolescente, de un joven que está siendo violentado. Y entonces ahora viene otra situación que de repente es el temor, ¿no? Ante ciertas circunstancias que puedan ocurrir, pero bueno, ya la ley y las instancias se encargarán de ir salvaguardando esta integridad de nuestras niñas y de nuestros niños. Y aquí es donde visibilizamos esta situación, porque históricamente en nuestro país han sido una población vulnerable. Vemos que hay un alto índice aún de niños trabajadores, ¿sí? De menores de edad trabajadores y que quizá no está regulado por la ley. Vemos estos niños que en las tardes en diferentes lugares te ofrecen productos comestibles, artesanales, y si bien sabemos que pudieran haber muchos factores económicos que orillan a esta situación, pues la responsabilidad de este niño o su derecho es gozar de esparcimiento, de juego, de una familia que le provea alimento, salud, vivienda.
¿no? Y entonces entraríamos quizá en otros temas ya complejos social y estructuralmente. Sin embargo, no podemos perder de vista o no lo pudiéramos pasar por alto. Entonces, creo que aquí hay una herramienta bastante interesante para las maestras, maestros, personal que realiza funciones de asesoría y directivo. En el artículo 129 de la Ley General lo quise poner a la letra para que no hubiera interpretación de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela de los menores. A veces, pues ahora también no podemos perder de vista que este marco normativo nos ayuda a regularnos como sociedad. Sin embargo, también las condiciones en las que se ha ido transformando esta composición y estructura familiar coloca a que ahora van a asistir a las actividades escolares de sus hijos e hijas. Entonces, ahí vamos desdibujando juntos y entonces tenemos que entender con todo esto que hemos revisado normativamente cómo la educación en este amplio sentido, no solamente normativo, porque yo creo que una responsabilidad, una ley, perdón, que no se acompaña de responsabilidad, pues es una ley incompleta. Entonces, aquí retomo este ejercicio del desarrollo integral. ¿A qué nos referimos? O muchos autores plantean que el desarrollo integral tiene que ver con lo cognitivo, es decir, con lo que tiene que ver con los conocimientos, con lo psicológico, con lo social y con lo físico. Entonces, ¿qué implica para quienes estamos cerca de niños y niñas? Pues tenemos que darle herramientas de conocimiento. Sin embargo, en el siglo en el que vivimos hoy, un niño tú le preguntas, investiga algo y él lo googlea súper rápido y te lo dice. O sea, es decir, hoy estamos muy cerca del conocimiento. A un clic, lo diría yo. ¿Qué tenemos que trabajar entonces? Esta parte emocional o psicológica. Hoy sabemos que las emociones son muy importantes en el desarrollo humano y en el desarrollo de una niña y de un niño, pues aún más. Jamás minimicemos sus emociones. Cuando llora, ¿pero por qué lloras? ¿No? Pues porque es un ser humano que siente y está bien que llores. Y entonces, en este esquema de los estilos de crianza, pues transitamos en el de por qué lloras. Está bien que llores. Cuando estés listo, me dices qué pasa. ¿No? Estás triste. Qué bueno que estás triste. Está bien sentirse triste. Cuando quieras contarme por qué estás triste, me lo compartes. O el enojo, ¿no? Como que en esta visión adultocentrista nunca le permitimos al niño que se enoje. ¿Y ahora tú por qué te enojas? ¿No? Cuando el enojo también, siempre las emociones serán formas de manifestarnos que algo está sucediendo. Entonces ahí tenemos este desarrollo integral, el físico, de ahí que ahora incluso a nivel nacional se están generando estos lineamientos de estilos de vida saludable, donde tenemos que cuidar la alimentación de nuestros hijos, de nuestras hijas, ¿sí? Tenemos que cuidar el tiempo en pantalla de nuestros hijos y de nuestras hijas. Eso también es salud, eso también es bienestar. Sí, ahora qué comemos, pues por practicidad, ¿no? Pues le encanta la pizza a mi hijo, pues sacó 10, le voy a regalar una pizza, ¿no? Y fíjense cómo sacó 10 o lo felicitaron, vámonos a comer hamburguesas con papas y refrescos. Y entonces, ahora esto se está regulando para que nuestras escuelas, los padres y los cuidadores también tengamos esta visión del bienestar, que un niño esta política que se ha impulsado en varios programas sociales de nuestra actual administración presidencial tiene que ver con que tengamos estos escenarios de salud, de educación, de alimentación y podamos sentirnos bien, en un bienestar, ¿sí? En un bien ser. Eso es fundamental. Ya hablábamos de la excelencia al referir a atributos de la persona, no estándares. No queremos niños Gerber, ¿verdad? Porque eso nos vende la mercadotecnia, ¿no? ¿Cuál es el niño que tiene que salir en las escoltas? El que saca puro 10 y entonces vamos excluyendo al niño que quizá sacaba 6 y el próximo bimestre sacó un 7, se está esforzando. Y ahora la escuela tiene que visibilizar ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de ese niño que no había faltado, que faltaba constantemente y este periodo dejó de faltar. Entonces eso ya es un esfuerzo que lo dignifica como ser humano y entonces tenemos que reconocerlo, tenemos que hacerlo visible ante los demás porque esto le va generando a él seguridad, le va generando este sentido de pertenencia, de identidad a su escuela, a su familia, al grupo al que pertenece. Entonces, la educación no solamente podríamos pensar que es llevar al niño a la escuela y dejarle esa responsabilidad a la escuela, porque yo he escuchado discursos que dicen,
Para eso le pagan a los maestros. Claro, recibimos un salario, somos funcionarios, estamos contratados, tenemos una relación laboral con el Estado. Sin embargo, para que todo esto se dé, el desarrollo integral, para que exista bienestar, para que exista una educación de excelencia, para que el niño sea tratado con dignidad, requerimos de la coadyuvancia de los papás, de las mamás, de este involucramiento comprometido en cada una de las tareas que propone la escuela. Bien, y entonces la Secretaría de Educación Pública desde hace muchos años ha generado unos organismos auxiliares que son la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación. El Consejo Escolar de Participación, que por experiencia yo he asistido a muchas sesiones donde se conforman estos organismos y es el primer lugar o el primer escenario donde se violenta el artículo 31, porque nadie quiere participar, porque sabemos que son cargos honorarios, ¿no? Sabemos que no hay un salario, sin embargo, fíjense, estoy obligado a participar, a ser partícipe de estos organismos que su intención, fíjense, es la cooperación en numeraria, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar. El beneficio no es para otros papás, no es para los maestros, no es para la dirección. El beneficio es para las niñas y los niños. La educación que ofrece el Estado es gratuita en cuanto a los honorarios de los docentes, pero sabemos bien que las escuelas tienen muchas necesidades de infraestructura, de equipamiento, de insumos de papelería, de limpieza, y podríamos hacer una lista interminable. Entonces, ¿qué se requiere? Pues la participación de los padres, de los cuidadores, de los tutores. Y entonces creo que en este sentido tenemos que ir fomentando esta relación entre los maestros, los alumnos, para mejorar el aprovechamiento. Si yo hablo de manera respetuosa en la casa de lo que sucede en la escuela, mi hijo va a aprender a respetar a sus maestros. Y no lo va a aprender porque yo le ponga una plana, lo va a aprender porque a partir del modelaje, de lo que escucha y observa, él lo lleva a la escuela. Y entonces, fíjense bien, la política educativa y los estudios sociales revelan que no solamente necesitamos a los papás, por eso se constituyen y se generan estos organismos que en muchos estados, en muchos países latinoamericanos existen, que es el CEP, donde además de los papás pueden colaborar exalumnos, vecinos u otras instancias. Y entonces, ¿cuál es la intención de este organismo? ¿Qué corresponde? Pues participar en estas actividades, otra vez tendientes a fortalecer, ampliar, elevar la calidad. Aquí todavía habla de calidad, la equidad, esto me parece muy importante, de la educación básica. Y otra vez, fíjense, hago este comparativo entre la fracción quinta del artículo sexto de la APF y en el CEP, en su artículo 33, dice, relativos a salvaguardar la integridad y educación plena de las y de los educandos. Es decir, no solo me debo preocupar porque mi hijo aprenda los contenidos que vienen escritos o descritos en un programa de estudio o en sus libros de texto. Debo generar esta visión integral, es decir, psicológica o emocional, física y relacional o social. Eso es fundamental para todos los que estamos aquí presentes. Entonces, ojalá cuando nos inviten a participar, pues seguramente tendremos que invertir tiempo, ¿sí? Pero fíjense qué interesante sería que sus hijos los vean participando en la escuela. Entonces, que me ven barriendo su escuela, que me ven ayudando a colocar un cartel, alguna campaña, y cuando yo le diga en casa, ayúdame a levantar la mesa, él va a decir, si yo veo a mi papá participando en otras actividades, yo también quiero participar en casa. Y entonces viene el modelaje, no necesito darle un discurso, ¿sí? O de aplicarle una serie de medidas o de sanciones, sino a partir del modelaje, ellos y ellas van aprendiendo. Y entonces llegó este ejercicio, insistía en un momento, antes hablábamos de un triángulo, del trinomio perfecto, ahora podemos agregar aquí un sinnúmero de elementos en este sentido de la corresponsabilidad, porque somos corresponsables en el desarrollo y en este goce de derecho de nuestras niñas y nuestros niños. ¿Partir de dónde? De la familia. Insisto, la familia va a ser ese núcleo, ese elemento social que detona en nuestras niñas y nuestros niños lo que viven y manifiestan en la escuela. Eso es indudable.
Eso sin duda. El niño que ahora llega y dice buenos días es porque seguramente en casa mamá y papá lo despierta con un buenos días, ¿sí? ¿Qué pasa en medio de otras personas? Y antes en las comunidades rurales, fíjense cómo hay cuestiones sociales que hemos perdido tan valiosas. En comunidades pequeñas todo el mundo se saluda, ¿verdad? Todo el mundo se encuentra y se saluda y se pregunta, ¿ya te vas a trabajar? ¿Ya a la escuela? Algo de charla. Hoy en las urbes pasas atropellándote porque vas tarde, porque vas estresado, porque vas agobiado y hemos perdido estos elementos tan sencillos que aprendimos de nuestra familia, como es el saludo, como eran las faenas, ¿no? Porque ya nadie quiere hacer una faena en la escuela, porque ya ni siquiera participamos en las faenas de nuestra colonia. Antes había faenas, yo lo recuerdo, había faenas en las colonias. Estos tequios, que vienen de una tradición prehispánica, ¿no? De una tradición de nuestro México, de ayudarnos, de apoyarnos, hoy quizá politizado, quizá, pero bueno, regresar a esta esencia no, yo solo voy a limpiar mi frente y hasta si puedo le echo la basura al de a un lado, ¿no? Hemos perdido como esta estructura de ayudarnos, de cooperar, de abonar. Sabíamos que un familiar o un vecino estaba enfermo y quizá mamá le llevaba un poquito de la comida del día. Entonces, estos son los principios que necesitamos recuperar. No necesitamos irnos a tareas complejas. Son situaciones muy sencillas que la familia hoy puede recuperar, puede abonar al desarrollo de los niños y de las niñas. Obviamente la escuela, y no quise poner ni flechas ni lazos porque si tuviéramos hoy como el dominó y podíamos hacer una sopa, estaríamos moviendo las piezas constantemente. La escuela obviamente tiene una relevancia social increíble. Y la escuela necesita enseñar a los niños a cumplir un horario, a ser puntuales, a cumplir acuerdos, no reglas desde la visión que el adulto le impone, no a los reglamentos, sí a los acuerdos, sí a escuchar a nuestros niños que propongan. Y por eso yo aquí, sin un afán de politizar mi comentario, me agrada mucho cómo la perspectiva de la nueva escuela mexicana le da voz a los niños, le da voces a esas minorías, a esos grupos vulnerables, donde cuando plantean su proyecto ellos pueden proponer qué hacer y ya no está la tarea solo centrada en la visión del adulto, en este caso el docente, que él llegaba como con su lista de recursos didácticos y de instrumentación para ejecutarla. Hoy es un proceso dialógico donde en la escuela el niño también puede opinar, puede participar, puede cuestionar y es muy válido, ¿no? Es legítimo. Y entonces, hoy creo que también a efecto de esta ley 573, de la ley general, que si mal no recuerdo, no es tan antigua en nuestro país. Apenas se visibilizó en el 2002, por allá del 2002, fíjense, es una ley relativamente nueva. Empezaron estas instancias de protección de derechos de manera específica de niños y niñas, de mujeres, de estos grupos vulnerables, insisto, porque se normalizaba, ¿no? Se normalizaba golpear a una mujer o tener violencia económica sobre los niños. Entonces, están estas instancias de protección de derechos y hoy creo que muy ad hoc de la charla, ya no nada más tenemos la parte gubernamental y social, tenemos agentes de la sociedad preocupados como las ACE o las ONG, en este caso la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán cerca de ti, que se vuelven coadyuvantes. Por eso yo incluso pensaba en el título ponerle No estamos solos, porque podemos acercarnos a estas asociaciones civiles también, a hacernos de recursos, de orientaciones, de canalizaciones, de apoyos. Existen muchísimos grupos hoy preocupados por abonar a generar un nuevo tejido social o a recuperar ese tejido social que tuvo muchas cuestiones interesantes y que, bueno, es fundamental recuperar y resaltar que si todos juntos abonamos a esta que coloquialmente llamamos pérdida de valores, los valores no se han perdido, siguen estando presentes, solo que los hemos dejado de practicar o los hemos ajustado a intereses personales, a conveniencias. Y entonces aquí vemos ahora los resultados en índices que existen de obesidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos descuidando a nuestras niñas y nuestros niños en la alimentación. Tenemos niños con depresión, tenemos niños con ansiedad,
¿Por qué? Porque nuestros niños de antes podrían correr en las calles y jugaban y sudaban y quizá la mamá le decía, ya métete a bañar, ¿no? Pero el niño tenía este espacio de esparcimiento. Hoy quizás socialmente, por muchas cuestiones de seguridad, no es tan posible, pero tenemos casa, ¿no? Podemos hacer algún ejercicio acompañando a nuestros niños de baile, de su música favorita. Es decir, juntos ir generando en pequeñas acciones, en pequeñas tareas, esta posibilidad de desarrollo. Y algo que no tenemos que perder de vista, que yo se lo he aprendido a mi esposa, que ella se desarrolla como terapeuta infantil y en muchas pláticas lo alude. Queremos de repente que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, incluso nuestros jóvenes, actúen como adultos, piensen como adultos. Y no, la neurociencia nos dice que el cerebro de un ser humano se desarrolla hasta los 20 años. O sea, miren todo el tramo que tienen para aprender, para reaprender, para que este ejercicio de su neuroplasticidad, entre más experiencias les acerquemos diferentes, ellos van a ir aprendiendo y reaprendiendo a relacionarse, a respetarse, a cuidar de su entorno, porque ese es otro elemento fundamental que nuestras niñas y nuestros niños requieren. Entonces, me quisiera cerrar con esta parte de pensar que el cerebro de nuestras niñas y nuestros niños está en desarrollo. Quizá nosotros también en este ejercicio cometimos algunas situaciones que hoy revisamos y decimos, bueno, si hubiera sabido que mi cerebro se terminaba de desarrollar después de los 20, me hubiera esperado para tomar algunas otras decisiones. Entonces, pues de este modo quisiera ir cerrando, agradeciendo a todos la escucha y la atención prestada y sobre todo pues a la licenciada de Cipina y a la Asociación Gloria Cortés Guzmán cerca de ti por esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor Irving. Yo creo que lo hemos escuchado en otros espacios, en distintos espacios y como supervisor escolar también, desarrollando distintas acciones en beneficio de sus comunidades estudiantiles y qué mejor ponente que el día de hoy para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la familia. Me parece que como asociación civil y de acuerdo con el convenio de colaboración con CIPINA Municipal de Córdoba, con la licenciada Camelia, pues el propósito es difundir y en este caso los derechos de las niñas, de los niños, de los adolescentes con el tema de la familia, pues es muy importante. Entonces, sí queremos agradecer la presencia de los participantes aquí en el Zoom y también a través de la página de Facebook y a invitarlos del mismo modo para que esta información pues llegue hasta los padres de familia, quienes son realmente pues nuestros aliados, ¿verdad? Como maestros, como sociedad, pues tenemos que hacer esa sinergia y trabajar con esa misma finalidad. Estamos prácticamente a 10 años de la publicación de la Ley General de las niñas, de los niños y de los adolescentes y nos damos cuenta también que pues los derechos que ellos tienen pues son un logro que como sociedad debemos de estar pues de alguna manera pues sentirnos pues todavía no satisfechos porque todavía hay mucho por avanzar. Entonces, hay muchos comentarios, ¿por qué no decirlo? También mucha controversia al respecto, sobre todo en el caso de los maestros, en estos temas que tienen que ver con la convivencia diaria que se da en las escuelas, las problemáticas que enfrentan los maestros y qué mejor muestra de lo que usted nos acaba de presentar del trabajo que debemos de hacer en conjunto, en este caso con el CIPINA, con otras instancias para colaborar, para coadyuvar, como usted bien lo planteaba, para transitar hacia una sociedad más justa, pero sobre todo desarrollar una cultura de paz, que es lo que tanto nos hace falta. Entonces, sí quisiera ceder la palabra a la licenciada Camelia porque va a dar algunos comentarios a su ponencia. Muchas gracias, doctor Irving. Gracias, supervisora, muchas gracias
Pues de antemano estoy muy contenta, muy agradecida con el doctor Irving que se suma a este gran proyecto que estamos trabajando a la par, asociaciones. En este caso también agradezco mucho la participación y el apoyo de la delegación regional, quien pues bueno, siempre nos está apoyando para que llegue a oídos de todos los docentes, a oídos de todos los tutores, porque es muy importante esta parte, toda vez que nuestros madres, padres o cuidadores por situaciones económicas, pues a veces tienen que trabajar y no tienen el espacio o el tiempo para estas charlas. Sí es importante mencionarles que como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, nos sumamos para alguna de las situaciones en cuestión de alguna necesidad que se presente en cada institución con cada una de nuestras niñas, niños y adolescentes. Escuchaba, ponente, que hace un momento externaba sobre el tema de los desayunos. Lamentablemente es muy cierto. Muchos niños llegan a la escuela sin desayunar y por lo mismo pues no ponen atención. Entonces, ahí, ¿qué podemos hacer? Directores, maestros, por favor, apóyense con las instituciones para que nosotros podamos intervenir y ver qué podemos hacer por esa familia, por ese niño, porque a veces no sabemos el por qué no desayunó. Y asimismo también algo muy importante que se ha presentado en los niveles de primaria, esta solicitud que hacen los maestros en el tema de algunos diagnósticos médicos. A veces los papás nos rehusamos, ¿no? Pero no sabemos la causa, no sabemos el por qué no lo hacemos. Entonces, hay instituciones como el DIC, repito, en donde podemos hacer la canalización desde CIPINA y podemos nosotros coadyuvar con la necesidad de ese menor de edad, ya sea un diagnóstico médico, ¿verdad? Ya sea el medicamento o sea alguna otra gestión que se pueda trabajar. De antemano agradezco a nombre del alcalde, del doctor Juan Martínez Flores, de la síndica, la licenciada Vania López González, que pues siempre están coadyuvando y están a la par con nosotros para que nuestras niñas, niños y adolescentes de Córdoba pues sean escuchados. Hoy quiero comentarles que Córdoba tiene su consejo consultivo de niñas, niños y adolescentes que posteriormente también estarán trabajando con nosotros, que ellos darán sus opiniones, sus observaciones de cómo se sienten, de cómo están y qué necesidades tienen. De verdad, a la asociación Gloria Cortés, muchísimas gracias. Cerca de ti estamos con ustedes y pues en Córdoba, doctor Irving, lo esperamos para que tengamos una actividad presencial. Usted siempre será bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, licenciada. Doctor, hay varios comentarios, agradecimientos, felicitaciones a su ponencia. Y bueno, a mí me gustaría, antes de terminar, si quiere dar un comentario final a su participación y ya con eso vamos cerrando. Muchas gracias. Si quisiera, si me permiten, recuperar ya como supervisor escolar que en nuestra zona hemos trabajado de manera intensa con generar una cultura de paz, creer y promover acciones que permitan que a partir del diálogo se resuelvan las situaciones disruptivas o controversiales que existen en la escuela. Porque si bien tenemos estos recursos normativos, es decir, bueno, pensar ya mañana voy a citar al papá y le voy a levantar el acta de hechos y la voy a turnar. Fíjense que estos procesos de repente lo que generan es choque, es enfrentamiento, ¿sí? Es esta controversia. Entonces, que es muy importante apostarle al diálogo, ¿sí? Hablábamos de los acuerdos de convivencia, entonces ahí podemos establecer que siempre nuestra primera medida para atender algo sea llevarlos a la mediación. Yo aquí quiero valorar el trabajo de los maestros, directores de la zona donde trabajo, que en las 19 escuelas a mi cargo hay un centro de mediación. Hay una esquinita con una mesita, no requerimos tampoco un espacio específico, esperar a construirlo. Es una mesita con 3 sillas y su lonita que dice centro de mediación. Y me sorprende tanto que he visitado las escuelas y algunos niños comentan, no es que ya fuimos al centro de mediación, ayer no nos hablábamos, ¿no? Entonces son estas pequeñas acciones que podemos difundir. Ahora también hemos implementado, porque me gustaría compartir algunas ideas o estrategias, los guardianes de la paz, así como en algún momento hubo de la basura y demás, y les hemos dado su chalequito a los niños y andan los niños en el recreo,
por la escuela y ven que algunos niños están jaloneando y corren y les dicen, oye, ¿qué pasa? Y solo el hecho de que otro par le diga esto al niño, pues los fue él, empiezan en este ejercicio y el mismo niño, hay que tranquilizarnos, hay que respirar, ¿no? Y creo que esta estrategia también la podemos llevar a casa, ¿no? Tenemos nuestra comida, nuestra cena, estos momentos en familia que compartimos donde podemos mediar estas situaciones de desacuerdo, desaveniencia que son propias de la relación humana. En cualquier contexto las va a existir siempre. No existen familias ideales, no existen escuelas ideales. Existen escuelas, familias, seres humanos que buscamos día a día la mejora continua. Entonces creo que ahí está el apunte, promover esta cultura de paz a través del centro de mediación, del diálogo, de la respiración. Hemos trabajado últimamente, hemos incorporado una estrategia que es la piedra de la respiración, donde los niños tienen su piedrita y bueno, está inquieto, está estresado, está ya con ganas quizá de salir corriendo, toman su piedrita y poco a poco, con acciones muy sencillas, no implica una planificación extensa y exhaustiva al sentido, sino acciones muy sencillas. Entonces, nuevamente agradecer, alentar a que si todos sumamos a reconstruir este tejido social desde la casa, la escuela, las organizaciones, permitiendo que sean los niños y las niñas quienes nos den sus opiniones, hagan valer su voz, vamos a encontrar el camino de ir generando una sociedad, pues así, de paz, de amor, ¿no? Sin sonar quizá romántico u utópico, creo que hacia eso es lo que anhelamos todos. Muchísimas gracias nuevamente por su atención y por su escucha. Muchas gracias, doctor. Y bueno, de manera muy especial agradecemos la presencia de parte de la Delegación Regional de la SEP en Córdoba, de la licenciada María de los Ángeles Ballinas, que nos deja por aquí un mensaje poniéndose a las órdenes de todos en el área jurídica para asesorías o consultas en cuestión de aplicación de protocolos. Muchísimas gracias, licenciada, por estar aquí y del mismo modo, muchas gracias a todos ustedes por conceder su tiempo para prepararse pues un poquito más en relación a todos estos temas. Y bueno, vamos a ir cerrando. Quisiéramos dar de manera virtual un reconocimiento con mucho aprecio, en primera instancia al doctor Irving Soshiwa Sánchez, por su valiosa participación en la conferencia El Derecho a la Familia de los Niños, las Niñas y los Adolescentes por parte de la Asociación Civil Gloria Cortés Guzmán, cerca de ti. Y bueno, le damos un aplauso virtual al doctor Irving y del mismo modo quisiéramos extenderle un reconocimiento por su trabajo siempre incansable para el beneficio de niñas, de niños y de los adolescentes a través de distintas actividades, estrategias, un trabajo realmente incansable en conjunto, pues con otros organismos, con otras dependencias, con otras áreas, tanto del ayuntamiento como de la delegación, y es así como sumando esfuerzos podemos ir construyendo esta cultura de paz de la cual el doctor Irving pues nos ha hablado hace un momento. Entonces, licenciada Celia Camelia Hernández Lima, con mucho aprecio por su valiosa participación en esta conferencia y por su colaboración, por esa apertura que tiene de seguir sumando esfuerzos en torno a este tema tan importante. Y pues muchísimas gracias a todos por su presencia y esperemos vernos en las próximas actividades y seguirnos formando. Yo creo que el conocimiento va a ser nuestra mejor herramienta, ¿no? Para poder resolver todas las problemáticas que tenemos que enfrentar en el día a día. Muchísimas gracias. Que tengan excelente noche. Muchas gracias.